Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas organizado por la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. Este ciclo de charlas lleva por nombre Investigación en Alimentación y Nutrición, ampliando horizontes, y tiene por objetivo compartir con ustedes las últimas investigaciones que se han realizado en esta área. Bueno, antes de comenzar, les comento un poco cómo se va a desarrollar la actividad. Si desean hacerle alguna pregunta a nuestra expositora, lo pueden hacer a través del chat y estas preguntas van a ser leídas al final de la exposición. También les comento que compartiré con ustedes el link de una breve encuesta que les pido por favor puedan contestar también al término de la actividad. Bueno, dicho esto entonces, presento a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Ligia Orellana, es psicóloga por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, es magíster en psicología por la Universidad de la Frontera y es doctora en psicología por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Y el tema que nos va a presentar hoy se llama Calidad de la dieta y satisfacción con la vida y con la alimentación, una comparación antes y durante la pandemia en familias de Temuco. Así que adelante, Ligia. Gracias, Gloria. Compartir la pantalla. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación para presentarles acá estos resultados. Efectivamente, el estudio del que les voy a hablar se llama Calidad de la dieta y satisfacción con la vida y con la alimentación, una comparación antes y durante la pandemia en familias de Temuco. Este estudio se deriva de un Fondesit liderado por la doctora Berta Schnettler, del cual yo les daré más información a medida vayamos avanzando en la presentación. Me gustaría contextualizar un poco antes de pasar al estudio en sí mismo, que acá estamos hablando de alimentación no en términos de nutrición, sino en términos sociales. Nos interesa ver acá en estos estudios el contexto social de la alimentación. Para ello nosotros tomamos como base la llamada teoría de sistemas familiares, que nos dice que los miembros de una familia, en tanto que comparten un contexto familiar, un hogar, tienden a tener comportamientos, emociones y pensamientos similares, y esto también se ve en el área alimenticia, tienen comportamientos alimentarios similares. Y acá sobre todo se discute la influencia que tienen los padres en la alimentación. En realidad los hallazgos acá en este sentido son un tanto, no permiten llegar a una conclusión concreta, porque hay algunos estudios que nos hablan que los padres tienen una influencia de débil a moderada en la alimentación de sus hijos, mientras otros estudios encuentran una asociación mucho más fuerte entre la calidad de la dieta de padres e hijos. Es decir, una mejor calidad de la dieta en los padres se refleja también en la calidad de la dieta de los hijos. Acá también es importante que hablemos de la edad de los hijos e hijas en este caso. En estos estudios nos hemos centrado en los adolescentes porque la adolescencia en sí misma suele generar demandas muy específicas a los padres y madres. En términos alimentarios, sabemos que los adolescentes tienen más independencia en decisiones sobre lo que comen, tienen acceso a otras fuentes de alimentos fuera de la casa, pero también la familia continúa ejerciendo una influencia importante sobre sus decisiones. Sabemos que los padres y las madres influyen en la alimentación de los adolescentes, uno proveyendo comidas, ya sean saludables o no saludables, modelando las decisiones en cuanto a lo que compran, a cómo se prepara, cómo se come, el contexto en el que se come, y en este sentido también promueven las comidas en familia. Acá también es importante que hablemos que las madres todavía se consideran las responsables principales de alimentar a los hijos. Todavía es una responsabilidad que cae sobre todo en las madres más que en los padres. Y es por eso que no nos sorprende que en la literatura al respecto se nos diga se nos muestre más bien que la influencia de las madres es mayor que la de los padres en cuanto a lo que comen sus hijos y la calidad de la dieta que tienen los hijos e hijas.
Ahora vamos a entrar un poco más a la base teórica que guía estos estudios y nosotros partimos desde el bienestar subjetivo y específicamente la satisfacción con la vida. La satisfacción con la vida se define como una evaluación global que hacemos de nuestras condiciones de vida. Dentro de esto deriva también la satisfacción con la alimentación, que muy similar al concepto anterior, es una evaluación global que la persona realiza de su alimentación. Y cuando hablamos de la alimentación implica todo desde la preparación, desde escoger los alimentos, con quiénes se come, en qué contextos, cómo se manejan incluso los residuos de la alimentación. Entonces, una evaluación de todo el proceso que implica esencialmente comer. Las investigaciones al respecto nos han mostrado que una mayor satisfacción con la vida correlaciona con una mayor satisfacción con la alimentación, tanto en adultos como en adolescentes. También se ha encontrado que la satisfacción con la alimentación está asociada a que se tienen hábitos alimenticios mucho más saludables, y esto también en adultos y adolescentes. Es decir, que este concepto nos puede dar mucha información sobre cómo es la vida de las personas, en primer lugar a partir de lo que comen y cómo comen, y luego de otras condiciones asociadas. En este sentido, también podemos ver que la satisfacción con la alimentación está asociada a la calidad de la dieta, y a su vez se ha encontrado que la calidad de la dieta se asocia con más comidas en familia, que esta es una medición bastante específica, pero ya vamos a ver cómo conecta esto con el contexto actual que estamos viviendo. Y la calidad de la dieta también se asocia con una mayor calidad de vida en los adolescentes. Como mencionaba, estamos hablando en este momento de un contexto muy particular, que es la pandemia por COVID-19. En la literatura actual sabemos y hay amplia evidencia de que la alimentación ha cambiado a nivel global en muchas maneras. También acá tenemos que tener en cuenta de un modo más general que los estilos de vida de las personas han cambiado, pero hay un estudio que nos indica que las personas con trabajo formal experimentaron o han experimentado menos alteraciones en la rutina que personas con otras ocupaciones, por ejemplo, estudiantes que han visto interrumpidas sus actividades. Y también dentro de todos los grupos hemos encontrado que mujeres y personas más jóvenes tienden a reportar mayor malestar psicológico durante la cuarentena versus hombres y personas personas adultas. Conociendo este contexto general, también podemos ver que en países europeos y sudamericanos se han reportado cambios en la dieta, como mencionaba antes, pero estos están orientados a comer de modo más saludable. Y esto a su vez se ha enlazado con que la gente ya puede cocinar más en casa. Entonces tiene más tiempo para dedicarle a la preparación, a la elección de alimentos y a compartir los alimentos con otras personas en casa. También acá es importante destacar que en países americanos y europeos se ha encontrado que los hombres se han involucrado más en el trabajo doméstico, pero las mujeres siguen dedicándole más horas por semana a este trabajo. Y también difieren en el tipo de tareas que realizan. Esto es importante porque las investigaciones este año nos han demostrado que claro, los hombres han aumentado su involucramiento en el cuidado de los hijos, en realizar ciertas tareas en la casa, pero en el ámbito de la preparación de alimentos, de cocinar básicamente, las mujeres siguen dedicándole más tiempo a esta actividad, y eso aún cuando están trabajando. Y esto conecta entonces con el Fondesit, que de donde derivan, como les decía, el estudio del que les muestro ahora. El Fondesit 1190-017 trata sobre las interrelaciones entre el trabajo familiar y la alimentación y la satisfacción con la vida en familias nucleares en la que ambos padres trabajan y en la que tienen hijos o hijas adolescentes. Y esto se da entre regiones de Chile, una de ellas la Araucanía, específicamente acá en Temuco. Y este es un estudio que lleva 3 años. Estamos ahora en el segundo año. Y básicamente en este estudio apunta como verán, a explorar todas estas facetas, estas esferas de la vida,
pero esencialmente nos centramos en las dinámicas de las relaciones de la pareja, en la que un hombre y la mujer tienen un trabajo remunerado, es decir, los dos trabajan fuera de casa o al menos reciben un salario por el trabajo que realizan. También en este Fondesit estamos viendo la incidencia del trabajo en las prácticas de alimentación en el ámbito familiar, cómo todas las variables laborales de padre y madre que trabaja inciden en la calidad de la relación entre padres e hijos. Y finalmente interesa también el balance entre el trabajo, familia y crianza y cómo estos se interrelacionan entre sí como una fuente de satisfacción con la vida para padres y madres que trabajan. Con todo esto en mente, el objetivo de este estudio fue comparar la calidad de la dieta, la satisfacción con la alimentación y la satisfacción con la vida en dos momentos, antes de que ocurriera la pandemia y luego durante la pandemia por COVID-19, y esto en familias con adolescentes en las que padre y madre trabajan de modo remunerado en la ciudad de Temuco. Entrando ya al método de este estudio propiamente, en este estudio participaron 193 familias compuestas por padre y madre, en la que ambos tenían un trabajo remunerado, como he mencionado antes, y tienen al menos un hijo o una hija entre 10 y 15 años. Las edades de los participantes, por el lado de la madre, había un promedio de edad de 38 años, por el padre 42 años, y en los adolescentes un promedio de edad de 12 años. Del grupo de adolescentes, el 56% eran hombres y el resto eran mujeres. Otras características que encontramos en estas familias en el estudio es que tenían un promedio, o reportaban tener un promedio de 4 miembros en la familia. Un 73% de las madres reportaban ser trabajadoras dependientes, es decir, eran empleadas versus un porcentaje menor independiente, y que en los padres vimos un porcentaje similar, el 75% reportaba ser empleado. Y en cuanto al nivel socioeconómico, la mayoría de estas familias son de un nivel socioeconómico medio. Las variables que incluimos en este estudio son 5 en general. La primera es la frecuencia de comidas en familia. Acá se les preguntó a la madre el número de días por semana en que la familia se reúne para desayunar, almorzar o tomar once. También se le preguntó a la madre las horas diarias dedicadas a preparar los alimentos para la familia, ya fuera la madre, su pareja u otra persona que se dedicara a cocinar en la casa. Acá optamos por preguntarle a la madre justamente porque suele ser ella quien hace ese trabajo mental de llevar la cuenta de los trabajos que se realizan en la casa. Luego les preguntamos tanto a padre, madre como al adolescente por la frecuencia de consumo de 9 tipos de alimentos. Este es el llamado índice de alimentación saludable, que arroja un puntaje de 0 a 100 puntos de acuerdo a las recomendaciones de consumo, y los puntajes menores de 50 puntos indican una dieta no saludable, entre 51 y 80 una dieta que requiere cambios, y mayores de 80 una dieta saludable. La cuarta escala fue la escala de satisfacción con la vida, que son 5 ítems en los que se evalúan juicios globales que la persona realice sobre su vida. Por ejemplo, en muchas maneras mi vida se acerca al ideal, es un ejemplo del ítem, y la persona responde en una escala de 6 puntos, es decir, completamente de acuerdo o completamente en desacuerdo. Similar a esta es la escala de satisfacción con la alimentación, también son 5 ítems que evalúan los juicios globales de la persona, pero esta vez centrados en su alimentación. Como verán, es la misma escala, pero centrada en este tema. Por ejemplo, un ítem lee en muchas formas mi alimentación se acerca al ideal, y funciona puntuando de la misma manera. El procedimiento para este estudio, bueno, las familias fueron reclutadas el primer año de esta investigación en diversas escuelas y colegios de Temuco. Los encuestadores contactaron a las familias que aceptaron participar en 2 momentos, uno entre septiembre y noviembre del 2019, llámese el tiempo 1 que estamos viendo acá, y luego entre julio y septiembre del 2020, el tiempo 2, que es la comparación que realizamos. Inicialmente la idea era que los encuestadores fueran a las casas de las familias, pero
por supuesto no fue posible, y lo que se hizo en su lugar fue que los encuestadores igual fueron el punto de contacto con las familias, en todo caso, presentando el consentimiento informado, enviando por correo el cuestionario y asegurándose que cada miembro de la familia lo respondiera por separado. Utilizando el cuestionario estaba en la plataforma QuestionPro. Acá quiero aclarar que en el en el tiempo 1, también hubo dificultades para que no fuera presencial la toma de datos, porque en ese momento estaba ocurriendo el estallido social, versus el tiempo 2 en el que estaba la pandemia. Y esto me gustaría tenerlo en cuenta más adelante cuando veamos los resultados, porque también es algo que es parte del contexto que vale la pena tomar en cuenta acá. Pero bien, luego de que las familias respondían las 3 encuestas, se les entregaba una gift card por 10,000 pesos en agradecimiento por su participación. El diseño de este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de la Frontera, y todo este procedimiento antes se puso a prueba por medio de una prueba piloto con 20 familias para asegurarnos que todo el procedimiento siguiera los lineamientos requeridos y que no hubiese ningún problema con la toma de datos. Y esta prueba piloto fue satisfactoria, así que no hubo mayores cambios para realizar luego la toma de datos tal cual. ¿Qué fue lo que encontramos finalmente? Cuando preguntamos entonces por la frecuencia de comidas en familia en días por semana, según lo reportaba la madre, sí vimos un incremento importante en las familias. Veíamos que tanto el desayuno, el almuerzo como la once, las familias tenían más comidas por día juntos. Y esto es completamente comprensible, como decíamos, porque en el tiempo 2, en una situación de cuarentena, las familias pasan más tiempo juntas y tienen más oportunidades para comer en familia. En cuanto a la preparación de alimentos, le preguntamos a la madre cuántas horas se dedicaba a preparar la comida para la familia, y también cuántas horas dedicaba la pareja y otra persona. Vemos en el gráfico que tanto la madre como la pareja, su esposo, su pareja hombre finalmente, en ambos casos se reporta un aumento en las horas diarias de comida dedicadas a preparar la comida, pero vemos que en la madre esto es mucho más significativo en términos de cuántas horas ha aumentado. Y acá quiero recordar que estamos hablando de madres que trabajan, es decir, que aun cuando el aumento se ve en las horas diarias de preparación de comida, sigue siendo una madre que tiene un trabajo remunerado y que tiene otras responsabilidades, lo que siempre nos deja la pregunta de cómo se está balanceando las responsabilidades de casa y fuera de casa. Como decía, en términos de la pareja, también hubo un aumento significativo, estadísticamente significativo, que también sugiere que la pareja se está involucrando más también en la preparación de la comida, aunque por supuesto no tanto como la madre. Puede ser que por este mayor involucramiento en la alimentación, mayor dedicación a las comidas y mayor tiempo para comer en familia, veamos este resultado, que se refiere al índice de la calidad de la dieta. Tanto para la madre, para el padre, como para el adolescente, vemos que la dieta mejoró sustancialmente. Ahí vemos diferencias significativas en los 3 miembros de la familia, lo que nos sugiere que no solo están comiendo más veces juntos, pero también están comiendo mejor durante la pandemia. Ahora, en cuanto a satisfacción con la alimentación, si recuerdan, la satisfacción con la alimentación está asociada a una alimentación saludable, pero los datos que encontramos acá son bastante llamativos, porque vemos que para la madre la satisfacción con la alimentación sí aumentó. Puede ser que a pesar de que está dedicándole más horas a la comida, de que tenga a lo mejor más conflicto con sus horas de trabajo, igual parece estar más satisfecha en el ámbito alimentario.
En el padre no vemos ningún cambio que sea estadísticamente significativo. Podemos decir esencialmente que su satisfacción con la alimentación es igual en ambos tiempos. Y en el adolescente ocurre algo curioso, que en realidad su satisfacción con la alimentación disminuyó significativamente, a pesar de que vimos que está comiendo mejor. Acá puede ser lo que mencionaba al inicio de que los adolescentes están en una etapa de independencia, y esa independencia incluye también lo que comen. Y acá en la pandemia, en cuarentena, esa libertad para escoger puede que ya no esté como solía estar antes. Entonces, a pesar de que comen más saludable, probablemente no están comiendo lo que a ellos les gustaría comer o la compañía que les gustaría tener. Podría ser que se juntan con sus amigos o comen chatarra, compran algo rico fuera de la casa. Podría ser que por ahí encontremos la explicación a por qué, a pesar de que come mejor, está menos satisfecho con su alimentación. En cuanto a satisfacción con la vida, vemos que ninguno de los 3 miembros de la familia varió significativamente. Y esto puede ser por una serie de razones. La satisfacción con la vida en general es una evaluación global a largo plazo. Entonces también es probable que, a pesar de que estamos hablando de que se tomaron los datos en 2 tiempos de crisis, son familias que tienen, siendo que la mayoría son de un nivel, de un estrato socioeconómico medio, que tengan suficientes recursos y que esencialmente se hayan mantenido más o menos intactos durante las crisis que hemos estado viendo en este año. Y por ello no vemos que la satisfacción, que su evaluación de su vida no varía esencialmente para ninguno de los 3 miembros. ¿Qué nos dejan estos resultados? Bueno, primero, para hacer una mirada global de los hallazgos, encontramos que sí hay un aumento significativo de comidas en familia durante la pandemia, que el aumento de horas diarias dedicadas a cocinar es visible tanto en padre como en madre, y esto está en línea con las investigaciones al respecto que hemos visto este año. Tanto padre como madre se involucran más en las labores de la casa, pero la madre sigue cocinando más. Luego encontramos también que la calidad de la dieta aumentó durante la pandemia para los 3 miembros de la familia. De nuevo, esto nos puede estar indicando también que son familias que tienen al menos suficientes recursos para invertir en una alimentación balanceada o saludable. Uno de los resultados más llamativos, al menos personalmente, es que la satisfacción con la alimentación aumentó en la madre y disminuyó en el adolescente durante la pandemia. Y finalmente que no encontramos cambios en la satisfacción con la vida, ni en la madre, ni en el padre, ni en el adolescente. De esto podemos concluir algunos puntos. Uno, que el aumento de comidas en familia, puede conllevar tanto mejoras como deterioro en las relaciones familiares. El juntarse a comer en familia no necesariamente va a ser positivo para todas las familias, pero al menos en las familias de esta muestra parece que ha sido así. Encontramos la disminución de la satisfacción con la alimentación en adolescentes, y como yo les decía, esto podía deberse que han perdido cierta independencia, cierta agencia sobre su propia alimentación en una etapa en la que es crucial que experimenten independencia. Y también puede estar asociado a un consumo hedónico. En otros estudios derivados similares a aquel Fondesit, encontramos que los adolescentes tienden a querer comer cosas ricas, y eso es esperable. Entonces ahora puede ser que lo saludable no es necesariamente lo más rico que haya para comer, y esto esté teniendo un impacto en su satisfacción con la alimentación. Vemos también que hay una mayor calidad de la dieta, que es tal como hemos visto en las investigaciones en este año, se relaciona con que hay más comidas hechas en casa, pero esto también nos lleva a preguntarnos que quién está cocinando y bajo qué circunstancias. Esto también conecta con que vemos que los padres efectivamente se han involucrado más en las labores del hogar ahora que muchos tienen que trabajar desde casa, pero las mujeres también continúan experimentando una sobrecarga de demandas familiares, y esto es uno de los llamados más importantes que se ha hecho durante la pandemia, al menos desde la investigación.
problema tanto para padre como madre de trabajar desde casa y no poder balancear los roles laborales y familiares, y esto sobre todo las madres suelen ser más vulnerables a esto. Finalmente, recordamos que la satisfacción con la vida es una evaluación a largo plazo y que tuvimos niveles y que parte de los niveles estables puede ser porque había tensiones sociales en Chile durante la toma de datos en ambos tiempos. Igual durante el estallido social mucha gente tuvo que quedarse en casa, mucha gente tuvo que variar muchos de sus rutinas para tratar de acoplarse a lo que estaba ocurriendo. Entonces vemos que en realidad estamos hablando que tomamos datos que eran parte del proyecto, que estaban estipulados durante 2 momentos en los que estas familias estaban pasando por ciertas crisis. Pero, como les comentaba, es posible que estas familias también tengan ciertos niveles de recursos para poder enfrentar al menos hasta el momento, estas crisis. Para finalizar, algunas recomendaciones. Por supuesto, es importante continuar los estudios sobre las relaciones que vemos entre la calidad de la dieta, la satisfacción con la alimentación y el bienestar subjetivo. También es importante indagar esto que mencionaba del contexto social de la alimentación, sobre todo la naturaleza de las comidas en familia, porque estamos hablando de que en la pandemia los patrones de nuestra cotidianidad se han alterado, las relaciones interpersonales también, y las comidas en familia pueden ser más bien una fuente de tensión que de armonía. Es importante poner atención a eso. A un nivel un tanto más amplio, es importante que las campañas y las intervenciones sobre la calidad de la dieta vayan diferenciadas según grupos de edad. Como vimos, los adolescentes pueden tener otras prioridades en cuanto a lo que quieren comer versus las madres, que suelen ser las que están más involucradas en su alimentación. Y finalmente, en este punto es importante trabajar en pos de políticas organizacionales y estatales que promuevan una división equitativa del trabajo doméstico, más allá de que una persona ayude a otras, promover o fomentar el hecho de que hay una responsabilidad compartida. No solo en la alimentación, pero acá lo vemos desde el término de alimentación, donde es importante un involucramiento equitativo para ambos, siempre que padre y madre trabajen. Bueno, acá hay algunas referencias de las investigaciones que mencionaba y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ligia, por tu presentación. A continuación voy a leer algunas de las preguntas bueno, en realidad todas las preguntas que nos han hecho nuestro público. Primero, ¿cierto? Bueno, voy a dar mi apreciación, que como nutricionista me parece muy interesante abordar este tema de la alimentación desde otra mirada, desde la mirada social y desde la mirada psicológica, porque si bien este tema de la alimentación es un tema bien complejo y que es necesario estudiarlo desde todos los puntos de vista. Ahora sí, voy a leer la pregunta. Aquí tenemos una pregunta de una persona que no colocó su nombre. Dice si se pudo relacionar y o considerar con la disponibilidad de alimentos de estas familias. No hicimos una pregunta en cuanto a la disponibilidad. Hay una pregunta sobre el presupuesto que dedican a la alimentación, pero no fue un dato que vimos acá. Pero es posible también que el presupuesto que tienen para la alimentación permita ver parte de estos resultados. Pero no fue algo que consideramos en este análisis. Sí, sería cierto. Probablemente ahora que estamos en pandemia, esta disponibilidad de alimentos pueda ser cierto. No es la misma quizás para todas las personas, quizás se ha visto una dificultad para poder acceder a todos los alimentos que las personas quisieran, o el costo también de estos alimentos también se ha visto modificado en algunos casos. Sí, esa es la disponibilidad y justamente eso, que en teoría son familias en las que padre y madre siguen trabajando, así que siguen percibiendo un ingreso para poder invertir en la alimentación. Okay. Mira, tengo otra pregunta, también de
de una persona que no colocó su nombre. Dice, la satisfacción con la alimentación refleja o se asocia a la alimentación saludable o no necesariamente. Quizás, bueno, como vemos en los resultados, no necesariamente, porque vimos que los adolescentes en teoría están comiendo mejor, al menos en esta muestra, pero no están, de hecho estaban menos satisfechos. Las investigaciones sí mencionan que la calidad de la dieta o un hábito saludable de alimentación sí contribuyen a la satisfacción con la alimentación, porque es parte de tu evaluación global de que lo que estás comiendo es bueno para ti. Pero al menos estos resultados nos indican que eso no se ve en todas las etapas de desarrollo, y los adolescentes pueden darle prioridad a algo, a que sea rico más que sea saludable. Entonces sí podemos decir que está asociado a hábitos alimentarios con ciertos matices, depende de la edad, por ejemplo. Se podría decir que influye quizás los conocimientos que se tengan sobre alimentación para este tema de la satisfacción. O sea que si yo sé que quizás esto es saludable y lo consumo, probablemente voy a estar más satisfecha con esa, con mi alimentación. Claro, claro. Sí, y generalmente, volviendo acá siempre en términos de la familia, suelen ser las madres las que tienden más a estar más informadas sobre lo que es saludable o lo que conviene comer, y eso también podríamos verlo en los resultados, donde las madres igual estaban más satisfechas, probablemente porque también tienen más oportunidad para dedicarse, o al menos tienen que dedicarle, o se han visto en la necesidad de dedicarle más tiempo a informarse sobre esto. Entonces, esta información sí, además que puede contribuir a las decisiones y a las decisiones alimentarias, y eso finalmente cómo evalúas lo que estás comiendo. Respecto a eso, te quería preguntar, me voy a salir un poco del estudio que estás presentando ahora. Yo sé que ustedes como grupo de investigadores han realizado anteriormente, ¿cierto? Como otros estudios como en la misma línea. Sí. Respecto a la satisfacción con la alimentación, pero en otros grupos. No sé si pudieras comentar un poco qué han encontrado en relación, por ejemplo, parece que tienen uno con estudiantes. Sí, ese fue ya hace ya varios años. Yo estuve involucrada en este de estudiantes, luego hubo otro proyecto en el que yo no participé, y luego que es como un seguimiento en términos de las variables y de las familias a las que se sigue. Sí, en estudiantes igual encontramos, igual fue un estudio longitudinal, y también encontramos el aspecto social de la alimentación, como la importancia que se le daba a comer, bueno, a comer con amigos, también estar con la familia, a la disponibilidad de alimentos. En el caso de ellos también se veían muy constreñidos por el presupuesto, muchos dependían de una beca para poder alimentarse. Entonces, igual en los estudiantes universitarios se ven unas condiciones un tanto distintas a las que se ven ahora en las familias. Y acá el estudio de la familia de padre y madre que trabajan va asociado también con ver cómo se relacionan con sus hijos adolescentes. Entonces, finalmente lo que se ha encontrado siempre es mucho, o tal vez para yo hablar de un hallazgo común, es esta tendencia, claro, a tratar de alimentarse saludable, pero también alimentarse o comer cosas ricas. Entonces eso suele ser como el dilema en el que muchas personas se ven. Hay que tratar de buscar el equilibrio. Claro, que igual es un tanto difícil generalmente. De todas maneras, Claro. Es lo difícil, es el desafío. Sí. Mira, acá hay otra pregunta, también de una persona anónima. Dice si se refiere al tema de las compras. No sé si ustedes han indagado en eso. Dice si ha existido cambios en las compras que realiza la gente. Me imagino que durante la pandemia. Sé que con la doctora Berta estamos en otro proyecto donde preguntamos sobre las compras. Este ya es un proyecto internacional, no corresponde a este fondo.
Y en realidad, al menos a la muestra a la que le preguntamos, que eran aproximadamente unas 800 personas entre hombres y mujeres, los cambios no eran tan significativos. Sí había cambios, por ejemplo, en que compraban más harina o más ingredientes como específicos, pero que iban justamente a la preparación de pan, por ejemplo. Pero cuando se les preguntaba si habían comprado más o menos carne, más o menos frutas, se mantenían, al menos reportaban que habían comprado casi las mismas cantidades. Y si había un cambio, el cambio era bastante, era poco. Si, por ejemplo, si les preguntábamos, compraba un poco más que antes o compraba mucho más que antes, generalmente reportaban que compró mucho más, compro un poco más que antes. Pero que sí debería haber. Lo que pasa es que creo que el tema de las compras, y este fue en otro estudio en el que estuve a inicios de la pandemia, sí el tema de las compras tenía mayor relevancia, justamente por las compras de pánico, porque había una sensación de que las cosas se iban a terminar y que íbamos a estar en la casa encerrados y que no iba a haber, y que iba a haber desabastecimiento. Creo que con el tiempo eso se fue aclarando y ahora como que ya volvió un poco al ritmo habitual. Por supuesto hay cierto desabastecimiento en ciertos productos, creo que sobre todo las ferias se han visto más afectadas y eso incide en las frutas y verduras a las que se tiene acceso. Pero creo que también se fue hallando cierto tipo de equilibrio, de volver a comprar lo habitual. Pero sí hubo cambios al principio, sobre todo en ciertos ingredientes, pero al menos en la muestra que vimos acá, los cambios reportaban que no eran sumamente distintos a los que harían antes de la pandemia. Okay. Bueno, sí, yo creo que al comienzo siempre, es cierto, vimos esas imágenes de que, sobre todo cuando declararon cuarentena la primera vez, todo el mundo corrió a los supermercados como a abastecerse, porque claro, existía este miedo de pensar que después no se iba a poder salir a comprar o que iba a existir este desabastecimiento, cosa que en realidad después nos fuimos dando cuenta que igual sí se podía salir a comprar, probablemente de forma más ordenada, pero igual se pudo y tampoco existió este desabastecimiento como el que le teníamos miedo. Así que yo creo que eso influyó, como dices, como señalas tú, que quizás al comienzo se vio un poco que cambió este patrón de compra, pero que después ya se fue, no sé si normalizando, pero volviendo a lo habitual. Mira, tengo acá otra pregunta que dice... Ya no te escucho, no sé si solo soy yo. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Sí, ahora sí. Acá tengo otra pregunta. Dice, es respecto a la preparación de alimentos en la casa. Dice que cuando se señala que preparar alimentos en casa, en este estudio, ¿cierto?, que tú nos presentaste, no sé si preguntaron a qué tipo de comida preparan en la casa, si se refería a comida saludable o a comida chatarra. Sí, había, en principio se les preguntaba sobre las horas de comida, sobre el almuerzo, la cena, y había unas preguntas sobre el consumo de esos tipos de alimentos más saludables, de restaurantes, delivery, etcétera, pero no en cuanto a la preparación, no en cuanto a lo que preparaban específicamente. Yo creo que la persona pregunta porque, bueno, yo personalmente en mis redes sociales, sobre todo el primer tiempo también de la pandemia, no así del estallido social, pero sí de la pandemia, es que efectivamente la gente estaba preparando cosas en la casa, pero a lo que le sacaban fotos, bueno, quizás ahí hay un sesgo, porque solo le sacan fotos quizás a lo más, así como alto más en azúcar, las tortitas, ese tipo de cosas. Entonces daba la sensación, yo me quedé por lo menos con esa sensación de que las personas estaban preparando más cosas en su casa, pero que estaban preparando quizás cosas no tan saludables, sino como más ricas, así como para responder esa parte más hedónica de la alimentación, pero no necesariamente a las necesidades nutricionales.
Claro. Sí, mire, bueno, lo que sucede acá es que también digamos que y esto es también de otra línea de estudios que he visto eso, que precisamente creo que lo que más vimos era que la gente hacía más pan, hacía más repostería, y es como una especie la preparación de pan era no solo para nutrirse, sino también como para pasar el tiempo, como una especie de hobby. Entonces, creo que acá es importante hacer la distinción entre la gente que cocinó porque podía tomarlo como hobby versus la gente que tenía que cocinar porque no era opción no cocinar. Y parece que mucho de lo que vimos de ese boom era justamente gente para quien cocinar ha sido siempre una opción o tiende a ser una opción. Entonces está la novedad de cocinar, de que salga bonito, de que salga rico, obviamente la satisfacción de alimentarse está ahí, pero la gente que tenía que cocinar por necesidad siguió haciéndolo esencialmente y probablemente eso ya no se reporta ya no lo vemos en las redes sociales porque es rutinario o es parte o no es algo a lo que se le puede dedicar tiempo o algo que se muestre porque justamente es algo que se tiene que hacer nomás. Entonces, sí hay estudios también de eso, también de la distinción entre, cocinar o cocinar más por diversión o porque no hay de otra, no, porque no hay elección. Ya, pero en el caso de ustedes, en su estudio, más que nada la pregunta se orientó entonces acerca del cocinar solamente, o sea, del Claro. cocinar en la casa. Claro. Se les preguntaba por la frecuencia de consumo de comidas preparadas dentro y fuera de la casa, como que cuántos días a la semana comían alimentos preparados en casa o comida preparada, pero sí, ya no tanto con respecto a qué cocinaban exactamente en cada hora o en cada preparación de comida en casa. Okay. Bueno, muy interesante, ¿cierto? Este tema de la mirada más social de la alimentación, sobre todo, ¿cierto? En situaciones como la que hemos vivido aquí en Chile, bueno, y a nivel global ahora con la pandemia, pero nosotros más encima, ¿cierto? Tuvimos el estallido social Claro. el año pasado, entonces ya venimos desde hace bastante tiempo con un poco un contexto que sale de lo habitual, sale de lo común. Sí, sí. Entonces igual es interesante ver cómo eso, ¿cierto? Que de repente nos parece quizás un tanto ajeno, ver cómo se relaciona, cómo impacta en algo que es tan cotidiano como comer, Claro. ¿cierto? Que todos necesitamos comer, todos comemos porque claramente es una necesidad, pero es muy bueno verlo desde este otro punto de vista. Bueno, para ya ir cerrando, ya no hay más preguntas, así que les compartí nuevamente el link de esta breve encuesta aquí en el chat, que les pido por favor la puedan contestar, no les va a tomar mucho tiempo. Es importante para nosotros saber sus opiniones. ¿Ya? Y entonces le doy las gracias a nuestra expositora, Alicia Orellana, ¿cierto? Muchas gracias por acceder a participar de esta instancia. Gracias por la Muchas gracias. invitación. Gracias Y por la gracias atención. a todos quienes nos acompañaron hoy día. Muchas gracias. Chao. Chao.